Pues vamos a darle inicio a la presentación del doctor Santiago Restrepo Garizábal con el tema de NeuroEnjoyFlip y su aporte al desarrollo de habilidades superiores. Para ello me voy a permitir presentar parte de su semblanza profesional. Él es psicólogo, especialista en psicología organizacional, con estudios de maestría en neuropsicología en Colombia, doctor de neurociencia cognitiva con estudios en Argentina, postdoctorado en ciencias desde México y postdoctorante de educación en Brasil. Es autor de libros como capítulos de libros y artículos científicos, profesor de posgrado, Universidad de Barcelona y de la OEBS y en la Universidad ICIMA de México. Es investigador en la Corporación Universitaria Americana de Colombia, es presidente de la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial RAICE, es vicepresidente de la Red Ecuatoriana de Marketing, miembro de la Federación Internacional de Especialistas, cuenta con el certificado de Global Certification Entrepreneurs, es evaluador investigador para MinCiencias, categoría asociado de Colombia, evaluador internacional en el grupo acreditador CNI de México, entre otros. Es speaker internacional con recorrido por España, Italia, Francia, Estados Unidos, Puerto Rico, México, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, Chile, Argentina, entre otros. Más de 15 años de experiencia como director y gerente de recursos humanos en diferentes empresas. Pues, doctor, muchas gracias por su presencia, por su colaboración, y el micrófono es suyo, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, maestro, y por la invitación. Pregunto, ¿en este momento se está viendo mi pantalla? Sí, ahora ya está muy bien. Sí, faltaría correcto. ponerlo en modo presentación. ¿Ya está en presentación? Estamos viendo Sí. el PowerPoint, pero todavía no lo has activado en modo presentación. Ahí está el modo presentación en este momento. Ahí está. Perfectísimo, Santiago. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para todos, un saludo para todas. Sí, efectivamente, como hablan en la presentación, soy desde Colombia, desde Medellín, pero en este momento tengo el gusto de estar hablando con ustedes desde París. Acá son las 8 de la noche y feliz de compartir desde estas latitudes con ustedes sobre este tema que me parece tan apasionante, que es sobre el NeuroEnjoyFlip y cómo el NeuroEnjoyFlip nos ayuda a... Aquí, ¿qué hice? Cómo el NeuroEnjoyFlip nos ayuda a desarrollar esas habilidades superiores que nosotros tenemos y que podemos ser cada vez más visibles para ellos. Acá esto está como... Bueno. NeuroEnjoyFlip y su aporte. Sí, activando y hola, cuéntame. estás activando y desactivando el compartir pantalla. Si te molesta el cuadro de mando arriba, minimízalo a la derecha y probablemente es lo que ocurre. Ok, bueno, yo creo que ahí está ya estable. Listo. Ahí está avanzando normal. Ya avanzó cambio de diapositiva. Sí. Bueno, yo siempre cuando comienzo a hablar sobre este tema me siento muy emocionado porque aflora en mí como ese niño que tengo por dentro y que espero que nunca se vaya a ir y que me hace ser fanático de las aventuras, fanático de la fantasía y en este caso por mi edad y por mi generación, fanáticamente obsesionado con Star Wars. Y por eso tengo acá y les comparto a Darth Vader. Darth Vader que siempre hablaba de que en su saga de los Jedi estaban el lado oscuro y el lado de la luz en la fuerza. La fuerza realmente, y trayéndolo al tema que estamos hablando, la fuerza, la posibilidad de hacer cosas, viene desde la educación. Si fuéramos a traer al mundo real esa saga de Star Wars, diríamos que el verdadero poder para lograr hacer lo que queramos en el mundo, para transformar, para generar cosas, está en la educación. La educación nos da el poder como individuos y como sociedad para poder generar cambios que lleven
idealmente a un mundo mejor, con más calidad de vida, con mayor felicidad para todos los que estamos acá. Y por eso quería empezar como con esta imagen. La educación, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, la educación es la salida. Claro, la educación forma parte de otra, o forma parte de un conglomerado de elementos que tienen que trabajar juntos para sacar este mundo adelante y las sociedades adelante, pero la educación tal vez es el anclaje al lado de aspectos laborales, de salud, de otra cantidad de aspectos, pero la educación es el centro. Y por eso este congreso es tan interesante, tan importante. Antes de continuar, yo quiero hacer un aporte a la conversación que tuvo ahora el maestro Martín Vargas sobre fintes y sobre glose. Y quiero decirles que hace ya un tiempo pertenezco a ese grupo de fintes y de glose y efectivamente es recomendable para cualquier movimiento de los que somos especialistas en cualquier parte del mundo. O sea, es una oportunidad que nos da una organización acreditada y reconocida en todo el mundo para poder abrirnos puertas y darle seguridad a los que están en países diferentes de cada uno para que nos utilicen nuestros servicios. Entonces, aprovecho para hacer la recomendación. Estuve escuchando toda la participación del maestro Martín y he sido y doy testimonio de las ventajas de pertenecer a Fintes. Bueno, continuando. Durante estos días de este congreso se ha hablado mucho de lo que es la neurociencia, sin embargo, no sobra hacer nuevamente como una contextualización de qué es la neurociencia y por qué es importante hacer esta contextualización. Porque muchas veces en el imaginario de las personas, cuando se habla de neurociencia, aparece como si fuera un tema demasiado elevado y que se sale de las posibilidades de profesionales de diferentes áreas o de personas que tienen estudios diferentes. Y no es así. La neurociencia no es, primero que todo, no es una ciencia. La neurociencia es un conjunto de ciencias o un conjunto de disciplinas que están relacionadas todas con la aplicación de los procesos cognitivos y neuronales al mundo real. Entonces, ¿eso qué significa en otras palabras? Es el estudio de nuestro cerebro, de las neuroestructuras, de la neurofisiología, de todas aquellas partes que componen nuestro sistema nervioso, pero cuando se aplican o están enfocadas a procesos de la vida cotidiana. Procesos de la vida cotidiana, por ejemplo, si estamos hablando de arquitectura, o de diseño de espacios, hablamos de neuroarquitectura. La neuroarquitectura es un espacio nuevo de la neurociencia que se está conquistando hace apenas 2 o 3 años, que busca generar construcciones o espacios habitables que lleven a las personas a ser más saludables física y mentalmente, emocionalmente. Y eso es neuroarquitectura. La neuroeconomía, por ejemplo, que ya tiene 2 premios Nobel. O sea, este siglo hemos tenido 2 premios Nobel en economía con neuroeconomía. Se ha encargado de estudiar cómo nuestro cerebro y nuestro sistema utiliza canales de manejo de recursos de la manera más económica posible, recursos cognitivos, recursos incluso financieros, porque la economía no es únicamente el manejo del dinero, es el manejo de los diferentes recursos. Y eso entonces nos lleva a que la neurociencia es la aplicación de ese cerebro a todos los espacios. Y el espacio importante que nos convoca el día de hoy es la aplicación del funcionamiento del cerebro y de todos sus diferentes sistemas a los procesos educativos, a ese proceso de enseñanza y ese proceso de aprendizaje. Y ahí es cuando hablamos entonces de neuroeducación, neuroeducación. Pero eso nos lleva entonces a una pregunta más. Si neuroeducación y neurodidáctica es lo mismo. Yo estoy seguro que escuchamos en diferentes espacios que se habla de neurodidáctica, neuroeducación, neuroaprendizaje, y bueno, si nos confundimos y decimos, ¿es que eso será lo mismo? Y no, sí tiene relación, tiene mucha relación, pero no es lo mismo. Hagamos la aclaración. La neuroeducación es el estudio del funcionamiento del cerebro y de todas sus diferentes partes aplicada a la incorporación de nuevos conocimientos que se vean reflejados en el diario vivir. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un chico, de un niño del campo que se va a ir por cualquier motivo a vivir a la ciudad,
y empieza a aprender que los semáforos que cambian de luz verde para que pase, rojo para que se quede quieto, por ejemplo, esos símbolos tan concretos, esos símbolos, el aprender esos símbolos para poder sobrevivir en otro espacio diferente que es la ciudad, ese proceso como el cerebro incorpora y relaciona que un estímulo como el color tiene que ver con un comportamiento y con una emoción y con una acción, eso es neuroeducación. La neuroeducación no es únicamente en el aula, no es únicamente sentarnos los maestros a dar clase para enseñar a matemáticas, español, literatura, física, química o medicina. La neuroeducación es la incorporación y el proceso de todos esos nuevos estilos, de todo ese nuevo conocimiento que me lleva a mí a vivir de una manera más adaptativa, más segura y más feliz en el mundo que me rodea. Eso es, en general, es neuroeducación. Lo quiero aclarar es para que nos salgamos del aula. Muchas veces creemos que neuroeducación es únicamente dentro de los contextos de la escuela o del colegio o de la universidad. No, neuroeducación es en todo el mundo, es en todo el contexto social que nos ayuda a vivir mejores. Pero cuando llegamos al tema de la neurodidáctica, entonces ya aterrizamos todos esos procesos que se dan en el aprendizaje, los aterrizamos y los llevamos al aula. Ahí sí los llevamos al espacio universitario o al espacio académico o al espacio escolar. Y utilizamos todos esos procesos y todas esas neuroestructuras y toda esa química cerebral, las utilizamos con un objetivo y es incorporar elementos de conocimiento pedagógico que están dentro de una currícula o dentro de un currículo. Didáctica, entonces, para que nos quede claro, podemos, la neuro se entenderá como la utilización de todos esos conocimientos científicos que nos da la neurociencia para apoyarles, o sea, unidos por una cultura que define sus propios currículos y los utiliza como le parece. La neurodidáctica nos lleva a que esos nuevos conocimientos que están en la currícula puedan incorporarse de una manera más amena, sean más amigables. No podemos, y aquí me disculpan, pues quienes me conocen saben que yo hablo más o menos así, sin mucha complicación, pero no podemos negar que a veces estar sentados en un aula es tedioso y puede ser cansón. Es cansón para nosotros los adultos estar sentados cuando hacemos un doctorado, una maestría o una especialización, estar sentados 8 horas, 6 horas escuchando a otro profesor o profesora. Si nos cansamos nosotros, usted y yo que somos adultos, ¿usted se imagina cómo no se va a cansar un adolescente? 15 años, 13 años, sentado en un aula todo un día, escuchando a otro profesor, cuando su cuerpo, su emoción, su psique le pide que brinque, que salga, que corra, que juegue fútbol, que, en fin, o un niño, 6, 7, 8 años, sentado en un aula todo un día, cuando su psique, su cuerpo, su emoción le pide que esté jugando, corriendo, haciendo cosas activas. Entonces, si nos cansamos usted y yo, que somos adultos, ¿cómo se va a cansar más un niño o un adolescente? Y ahí es donde la neurodidáctica utiliza todo ese conocimiento de la neurociencia y lo aplica para que ese aprendizaje deje de ser tan tedioso, para que cambie la escuela moderna cambie y salga de las aulas. Pero sí, suena muy bonito, sin embargo, vemos que no es exactamente igual. Entonces, eso es la neurodidáctica, miren, es el estudio, como vemos en el dibujo, de las diferentes estructuras que tiene nuestro cerebro. Ahora más adelante vamos a hablar un poco de esas neuroestructuras y esa neuroquímica que está asociada a los procesos de aprendizaje, pero cómo esas neuroestructuras se pueden aplicar a la incorporación de nuevos conocimientos que nos ayuden a cumplir con la currícula o a ser más eficientes. Y eso, ¿cómo lo podemos ver? En neurodidáctica, lo podemos ver en procesos de memoria, cómo estimulamos la memoria. No podemos negar que el aprendizaje se debe a la memoria. Es decir, la memoria ayuda a aprender. No existe otra manera de aprender si no es utilizando la memoria. Es una función neurocognitiva que utilizamos. Las emociones. Ahora sabemos, y me refiero ahora es desde mediados del siglo pasado, cuando comenzamos con la apertura de la neuropsicología, con Luria,
con Bandura y ahora con Damasio, recientemente con Damasio, autores, investigadores neurocientíficos, que las emociones son fundamentales en los procesos de aprendizaje en la neurodidáctica, la emoción. Y la emoción ayuda a que esos nuevos conocimientos se fijen en las redes neuronales, hagan un priming sensorial, un priming, una fijación en las redes neuronales, una fijación en nuestra memoria para que recuerden y permanezcan durante mucho más tiempo. Y cuando hablamos de emoción, y aquí hay que aclarar, son todas las emociones. Yo, por mis investigaciones y pues, por lo que he leído y también por mi forma de ver el mundo, soy un defensor de la emoción como la felicidad, la sorpresa, todos los que son derivados del placer, como eh, ayudantes de ese priming multisensorial, de esa fijación. Pero también, y no lo podemos negar, aunque suene triste, que emociones displacenteras como el dolor, disgustos, odios, malestar, todo eso también ayudan y también generan recordación. ¿Quién de ustedes o yo no recuerda, si cierra sus ojos, un profesor o una profesora por allá que, lejos de ser amable, era desagradable? Yo todavía recuerdo en tercero de primaria, yo tenía 6, 8 años, imagínense cuántos años hará si ahora tengo 800 años, ¿no? Y todavía me duele. Un profesor me pegaba acá. En esa época le pegaban a uno con la regla en las manos. Y todavía me está doliendo. Ya han pasado 800 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las emociones, sean placenteras o displacenteras, fijan momentos importantes. Ahora bien, si nosotros estamos hablando de NeuroEnjoy Flip y de neurodidáctica, tenemos que aprender que las emociones ayudan a fijar momentos de aprendizaje y a desarrollar habilidades superiores, es verdad. Pero las emociones asociadas al placer y a la felicidad son más permanentes, son más adaptativas, y las emociones asociadas al displacer, al dolor y a otro tipo de emociones también fijan, pero son menos permanentes y son más desadaptativas, sobre todo cuando queremos promover el desarrollo de habilidades superiores. Estamos hablando del desarrollo de habilidades superiores. Quiero hacer un pequeño recorrido sobre los orígenes de la evolución de la educación y cómo se ha dado esa evolución. A mí me gusta mucho desmitificar porque a veces los seres humanos nos montamos digamos, en una fantasía ególatra de que somos la cereza del pastel. Y sí, somos seres maravillosos, somos el resultado de un maravilloso milagro evolutivo y también de una maravillosa, los que son o somos creyentes, de un gran arquitecto que ha manejado muchas cosas, pero también somos muy cercanos a los otros animales. La educación, el aprendizaje es muy común en casi todos los animales que somos o que nos llamamos mamíferos, porque tenemos condiciones cerebrales cognitivas muy similares. Tenemos un cerebro que tiene una parte que maneja emociones y esas emociones ayudan a la fijación de nuevos conocimientos, o sea, ayuda a aprender. Quienes tenemos mascota, yo tengo perrito y tengo gatico, tengo a mi perrita Aisha, tengo a mi gatica Endora, y todos hemos tenido, sabemos que un perro de mascota forma parte de la familia. Y ese perrito aprende y aprende también a querernos y nos mira y sabe cuando estamos tristes y sabe cuando estamos contentos y sabe cuando lo vamos a bañar y se esconde, por lo menos así hacen los míos. Y bueno, o sea, también aprenden, también hay procesos de educación en ellos. Ahora bien, entonces, ¿qué nos hace a nosotros, los seres humanos, tan diferentes de las otras especies? Porque evidentemente somos muy diferentes. Y ese proceso evolutivo que nos hace tan diferentes se debe a una historia de contingencias, a una historia de situaciones que nos han llevado, una cantidad de cosas hermosas, eso parece, es una película maravillosa, y nos han llevado, y nos tocaría como ir un poco hacia el pasado y tratar de recordar cómo era, cómo era el tiempo antes. Nosotros, imagínense cuando vivíamos en los árboles, hace 1.000.000 de años, y comenzaron a separarse los continentes
y a cambiar el clima, un cambio climático. Nosotros vivíamos en los árboles y vivíamos protegidos en los árboles. Ahí teníamos nuestro alimento y perfectamente vivíamos agarrados de las ramas, de los pies y de las manos. Pero al empezarse a cambiar el clima, imaginémonos simplemente, hagamos un ejercicio de fantasía e imaginación. Los bosques comienzan a desaparecer de fantasía y de desaparecer y comienzan a generarse estepas. Estepas son esas grandes praderas. Bueno, los primeros humanos de la época, pues no nos podíamos dejar morir de hambre. Los árboles, abandonar la seguridad del bosque y empezar a caminar por esas grandes estepas. Pero ahí teníamos entonces que levantarnos. Empezamos a caminar en las patas traseras, o sea, en las piernas, para poder mirar hacia lo lejos. Y así poder ver si hayan peligros o no. Comenzamos a caminar en nuestras patas traseras, nuestras piernas. Santiago, doctor Santiago, perdone. Comenzamos a tener libres las manos. Y al tener libres las manos, nos damos cuenta que podemos por su conexión. ¿Podría usted utilizarlas para coger palos, coger instrumentos y desarrollamos este movimiento que están viendo en pantalla? Este movimiento que se llama este simple movimiento. Simple, entonces ese movimiento maravilloso es que aprendemos a manejar la candela, las llamas. Cuando aprendemos a manejar el fuego, la candela, las llamas, son cosas fundamentales. Bueno, sí, hola, cuéntame. No,